Bienvenido a Hermandad Hispánica. Disfruta de este super vídeo y no olvides suscribirte para no perderte los próximos. Perú, en quechua y en aymara, Pirú, oficialmente República del Perú, es un país soberano ubicado en el oeste de América del Sur. Limita al norte, con Ecuador y Colombia, al este, con Brasil y Bolivia, al sur, con Chile, y al oeste, con el Océano Pacífico, que bordea su costa. Su territorio se compone de diversos paisajes, los valles, las mesetas y las altas cumbres de los Andes se despliegan al oeste hacia la costa desértica y el este hacia la Amazonía. Es uno de los países con mayor diversidad biológica y mayores recursos minerales del mundo. Perú es considerado como un mercado emergente, con un alto puntaje en el índice de desarrollo humano y una economía de renta media alta. Entre sus principales actividades económicas se incluyen la agricultura, la minería, la pesca, la construcción y el comercio. La cultura peruana es diversa como resultado del intenso mestizaje originado en la colonia. A ello se une la posterior influencia de migraciones decimonónicas procedentes de Japón, China y Europa. El idioma principal y más hablado es el castellano, aunque un número significativo de peruanos habla diversas lenguas nativas, siendo la más extendida el quechua, en particular el dialecto quechua sureño. Políticamente, el país está organizado como una república semipresidencialista con un sistema multipartidista estructurado, bajo los principios de separación de poderes y descentralización. Administrativamente, se divide en 24 departamentos y la provincia constitucional del Callao. Se trata de unos bloques tallados por los que discurre agua en una suave pendiente, que incluye túneles y codos en zigzag para aminorar la velocidad de la corriente. Los bloques de piedra ubicados al inicio del recorrido tienen diversos planos tallados y pulidos. Uno de estos bloques, en forma de cono trunco, es conocido tradicionalmente como Piedra de los Sacrificios. En el seno de las culturas Moche al norte y Nazca al sur, se desarrollaron los primeros estados con milicias permanentes, vinculadas a las piezas de arte cerámico mejor valoradas del antiguo Perú. Más tarde, la cultura barí desarrolló el modelo clásico del Estado andino con el surgimiento de las ciudades de corte imperial, modelo que se expandió por el norte hacia el siglo XVIII. A partir del siglo IX, tras el abandono de Huari, se erigieron nuevos estados centralizadores de alcance regional a lo largo de la cordillera de los Andes, tales como Lambayeque, Chimú y Chincha, periodo conocido como el intermedio tardío o de los estados regionales. De entre estos señoríos destaca el de los incas, que hacia el siglo XV se anexionó todos los pueblos andinos entre los ríos Maule y Ancasmayo, con una extensión de 2 millones de kilómetros cuadrados, hoy ubicada en los territorios del sur de Colombia, el oeste de Ecuador, Perú, el oeste y centro-sur de Bolivia, el norte de Chile y el noroeste de Argentina, conformando lo que se conoce como el Imperio Incaico. Su capital fue el Cuzco, ubicada en la Sierra Sur peruana. Además de su poderío militar, destacó en arquitectura, con magníficas estructuras como la ciudadela de Machu Picchu. La expansión del Imperio Incaico se basa en el desarrollo de un sistema agrícola eficiente, construyendo andenes, canales de regadío, almacenes, tambo, y usando fertilizantes naturales como el guano. El Imperio Incaico o Tahuantinsuyo sucumbió ante una alianza militar de incas cusqueños, reales a Huáscar, con otros reinos conquistados previamente por los incas, como Huancas, Tayanes, Cañaris y Chachapoyas, con los españoles, quienes contaron con el refuerzo de indígenas nicaraguas que vinieron con Hernando de Soto, y tlaxcaltecas, que acompañaron a las huestes españolas como aliados. Una guerra de conquista organizada por Francisco Pizarro quien hábilmente concretó estas alianzas militares. A la muerte del Inca Atahualpa, sus generales, como Quizquiz, Huayna Palcón, Medio Hermano, y Rumiñahui, iniciaron la resistencia contra los españoles y sus aliados. Algunos historiadores consideran que, en esta etapa, los españoles solo participaron como mandos militares, no como fuerza de combate, relegando en sus aliados indígenas los enfrentamientos. Lo prueba el reducido número de españoles muertos, mientras que se produjo un alto índice de muertes entre sus aliados. Una vez que la alianza militar española, con los cusqueños, Cañaris y Huancas, consiguió vencer a los ejércitos de los generales de Atahualpa, se produciría la ruptura de la alianza con los cusqueños, comenzando una etapa de reconquista que encabezaría el Sapa Inca, Manco Inca, hermano de Atahualpa y Huáscar, cuyas fuerzas consiguen algunas victorias sobre los españoles y sitian las ciudades de Lima y Cuzco. Tras el asesinato de Atahualpa, los familiares de Huáscar se unirían a Francisco Pizarro junto con miles de hombres, de etnias opositoras a los incas,
Así fue recibido con honores Pizarro en el Cusco y la ciudad fue ocupada sin mediar batalla. Luego el conquistador fundó la ciudad de Lima. Al poco tiempo se suscitó la guerra civil entre los conquistadores por el repartimiento de las encomiendas del nuevo territorio. A partir de fines del siglo XVII e inicios del XVIII, la recaudación de la corona se vio lentamente socavada por el declive de la minería y la consecuente diversificación económica, así como por el contrabando comercial. En este contexto, fueron impuestas las reformas borbónicas, las cuales restaron poder político a la élite limeña y afectaron económicamente al comercio interno, lo que produjo diversos levantamientos de los cuales el de mayor repercusión fue la rebelión del cacique mestizo, Túpac Amaru II. En el siglo XVIII, tuvieron lugar varios levantamientos indígenas en reacción a los abusos de los corregidores españoles, la falta de justicia, la demora en los reclamos, y el cobro indebido de los tributos, donde destacan personajes como Juan Santos Atahualpa, Túpac Amaru II y Túpac Katari. La rebelión de Túpac Amaru II fue el levantamiento de mayor repercusión social y política de esta época. Luego de vencer a la escuadra peruana, Chile dio inicio a la campaña terrestre de la guerra. Esta comenzó con el desembarco de Pisagua y se desarrolló durante 4 años, incluyendo la ocupación de Lima, hasta que luego del Grito de Montán, el gobierno de Miguel Iglesias firmó el Tratado de Ancón que puso fin a la guerra. A pesar de la oposición del gobierno de Lizardo Montero y la resistencia en la sierra peruana comandada por Andrés Avelino Cáceres, el cual vislumbraba el cercano agotamiento de las fuerzas chilenas para derrotarlas. Desde el inicio de su mandato encontró una fuerte oposición en el Congreso por parte de la Alianza Popular Revolucionaria Americana y del Frente Democrático. En su primer año, aplicó una política de choque a la cual se había negado durante su campaña electoral, que se hizo conocido como el Fujisoc. Finalmente, implementó una serie de reformas de corte neoliberal, alineándose al consenso de Washington. Paralelamente, el asesor presidencial Vladimiro Montesinos fue nombrado jefe del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú, posición desde la cual dirigió la cleptocracia en la que derivó el gobierno de Fujimori. Estas se caracterizan también por el retorno de Alan García y su muy sorpresivo segundo lugar en la contienda electoral. La paradoja del gobierno de Toledo es que gozó de baja popularidad, envuelto en acusaciones de corrupción de la más variada índole, mientras la economía peruana logró superar la recesión y tuvo un gran crecimiento especialmente en la capital, la Sierra Central y la costa norte. Tras ello, el Ejecutivo continuó sus iniciativas reformistas, incluyendo varios proyectos de reforma política, para mejorar las relaciones y el equilibrio entre ambos poderes. Sin embargo, el Congreso nuevamente acogió con reticencias esos proyectos y, tras la recomposición de la oposición, se exacerbó el enfrentamiento. Tras el rechazo de su iniciativa de adelanto de elecciones generales y la inminente elección de miembros del Tribunal Constitucional, se empleó nuevamente la figura de cuestión de confianza, que fue rechazada. Posteriormente, Vizcarra disolvió el Congreso y convocó a elecciones parlamentarias, 30 de septiembre de 2019. Hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir con tus amigos y familia para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Hasta pronto.